Bueno, damos inicio a nuestra conferencia de hoy. Antes de presentar al conferencista, agradecerles a todos ustedes por participar de este espacio. Desde el MUSA, Museo Arqueológico, estamos muy emocionados de retomar estas charlas, estas conferencias que eran habituales en la presencialidad y que ahora van a ser frecuentes también en la virtualidad. Ahora sí presento a nuestro conferencista del día de hoy. Su nombre es Daniel García, es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana, maestro en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente, Daniel es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, enseña en el pregrado de Literatura y en la maestría en Estética e Historia del Arte. Sus investigaciones giran en torno principalmente a la historia de los museos, que es el tema de nuestra conferencia de hoy, que se titula La invención de los museos arqueológicos en Colombia, 1935 a 1955, geografías del conocimiento y concepciones de patrimonio arqueológico. Antes que nada, quiero agradecer a Daniel por su disposición para que podamos tener este espacio. Daniel ha estado en contacto con nosotros desde hace varias semanas, gestionando, conceptualizando este espacio de conferencia que estamos ofreciendo hoy. Y quería entonces, antes que nada, agradecerle por su iniciativa. A todos los participantes decirles que mientras Daniel da la charla, yo le voy a ceder la palabra. Mantengan sus micrófonos todos, por favor, apagados, sus cámaras apagadas, y todas las inquietudes que tengan, escríbanmelas por el chat. Yo voy a hacer voy a recolectar esas preguntas y al final se las voy a hacer a Daniel. Daniel, entonces te cedo la palabra. Tienes entre 20 y 25 minutos para la charla. Por favor, sigue tú. Buenas tardes a todos, buenas tardes Roberto, muchas gracias por la invitación al MUSA para dar esta conferencia. Siempre me ha parecido pues muy interesante la labor que han hecho ustedes en el museo, con el trabajo de divulgación, con los talleres, con los invitados que han tenido en sus charlas pues en años anteriores cuando uno podía visitar el museo. Esperamos que pronto podamos regresar. Así es que, bueno, la conferencia que les voy a presentar hoy tiene como título La invención de los museos arqueológicos en Colombia, 1935-1955, y el enfoque de esta conferencia tiene que ver con cómo esa invención de los museos arqueológicos en nuestro país no solo debe verse desde una perspectiva local, sino también desde una perspectiva un poco más global, es decir, tratar de rastrear lo que en ciencias sociales se llama las geografías del conocimiento, es decir, las conexiones, los vínculos, los diálogos con instituciones e investigadores de otros países. Los museos arqueológicos en Colombia surgieron en la década de 1930 y eso es un primer aspecto que hay que reconocer, es decir, que esto hace parte de lo que podríamos llamar la República Liberal, estos gobiernos que van desde 1930 hasta 1946. Por supuesto, hay antecedentes también en las décadas previas, pero quizás el impulso mayor para que estas instituciones surjan se da en 1930, que como Renan Silva lo plantea en su investigación sobre la República Liberal, es un momento de alta integración entre una categoría de intelectuales públicos y un conjunto de políticas de Estado, ¿no? Entonces, allí vemos cómo el Museo Arqueológico Nacional surge a finales de la década de 1930, inicialmente en algunos salones de la Biblioteca Nacional. Luego ese museo va a pasar al primer piso del edificio del Panóptico, y el Museo del Oro, que también surge a finales de la década de 1930. En este caso ya hablamos de una iniciativa del Banco de la República de crear una colección de orfebrería, que pues durante la primera época estuvo exhibida, como vemos en esta fotografía, en la sala de juntas del Banco de la República, a diferencia del Museo Arqueológico, que tiene un espacio mucho más abierto y público, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional será una iniciativa del Ministerio de Educación y
de la Oficina de Extensión Cultural. Ahí va a estar Gustavo Santos y también va a estar Gregorio Hernández de Alba impulsando esos proyectos. Nuevamente, lo que es interesante y lo que hay que hacer es poner la formación de estas instituciones en diálogo con lo que estaba ocurriendo en otras latitudes. La década del 30 y hacia finales de 1930 es importante. En diferentes lugares del mundo nos encontramos con la creación y la inauguración del Museo del Hombre, dirigido por Paul Rivet en París, en Francia. Nos encontramos también con la creación del INA, el Instituto de Antropología e Historia en México en el 39 también, y en 1941 con la creación del Museo de América, que creo que va a aparecer como espacio un poco después, pero que ya aparece como plan de institución en ese año. Así es que lo primero que vale la pena para reconstruir la formación de los museos arqueológicos en nuestro país tiene que ver con la influencia de México, que no se ha, o el diálogo con México, que no se ha explorado mucho en la historiografía de la antropología en nuestro contexto, pero que es muy importante. Desde 1928, el Museo Nacional de Colombia recibió un número de reproducciones importantes del Museo Mexicano. En ese momento, el director del Museo Nacional en nuestro país era Gerardo Arrubla. Recibió 25 reproducciones de objetos arqueológicos enviadas por el Museo Mexicano. Y ya entonces ahí uno puede ver ese vínculo que va surgiendo, que es muy interesante, que es un vínculo que luego va a tratar de seguir construyendo el escultor y artista Rómulo Rosso. Cuando hace parte de la delegación de Colombia en México, Rómulo Rosso vivió en varias temporadas en México, estuvo muy cercano a esa cultura y pocos años después le va a escribir al en ese momento director del Museo Mexicano, que era el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. Le va a escribir a Luis Castillo Ledón, que era el director del museo en ese momento, también pidiéndole una serie de objetos para ser llevados al museo en Colombia y para que apreciáramos ya no solo arqueológicamente, sino estéticamente esos objetos. Como ustedes saben, pues Rómulo Rosso también había, tenía un círculo de amigos en Colombia, entre quienes estaba Gregorio Hernández de Alba, y muy probablemente la amistad entre Rosso y Hernández de Alba pues fue la que impulsó a Hernández de Alba a enviar una carta a México solicitando información ya no solo de réplicas, sino también de las leyes y de las disposiciones que habían tenido la Secretaría de Educación Pública de México y el Ministerio de Educación pues de ese país, prácticamente la Secretaría. Gregorio Hernández pide como referentes documentos que le son enviados en 1935. Le fue enviada la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos de México, y también información sobre cómo la Secretaría había organizado el museo, cómo se estaba organizando el Museo de Etnografía y cómo se había organizado. Es una fecha importante, 1935 en Colombia, porque es una fecha en la que, si bien ya se tenían referentes de cómo adelantar esos procesos en el país, pues se va a formalizar mucho más. Recuerden que en 1935 se adquieren algunos de los terrenos de lo que luego va a ser el Parque Arqueológico de San Agustín, y también se pasa un proyecto de ley de lo que debían ser esas instituciones que protegieran el patrimonio. Ya existía legislación desde el 31 para crear un museo de etnología en Colombia, pero en el 35, y yo pienso que con la influencia de México, digamos, ese proyecto se va a ir concretando cada vez más. Y la idea sobre todo de un museo que fuera, por un lado museo, por otro lado escuela de enseñanza, ¿no? Que era como había funcionado en México, en parte gracias a la tradición que ellos tenían, en parte gracias a la influencia del antropólogo Franz Boas, que
trabajaba en Norteamérica y que había tenido un papel importante en México a comienzos del siglo XX. Por eso la carta que Franz Boas le envía a Gregorio Hernández de Alba en Colombia, felicitándolo por su gestión, pueda tener que ver con cómo el colombiano atendió a la influencia de México. Entonces, es bien interesante este diálogo con México del que no se había hablado y que probablemente fue el que enriqueció el diálogo que posteriormente se estableció entre Francia y Colombia a partir de 1938. Aquí nos encontramos con una figura que va a ser clave en la historia de nuestro país y en la historia de la antropología en nuestro país y en América Latina en general, que es la figura de Paul Rivet. Paul Rivet fue uno de los modernizadores, si se puede decir así, de la antropología en Francia, en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito del museo. Es él, como les había contado, quien inaugura el Museo del Hombre en París. Y pues con la ocupación de la Alemania nazi en Francia, pues obviamente Rivet tenía una postura antinazi, también había apoyado a la República, había apoyado al Frente Popular en años anteriores. En ese sentido, el Museo del Hombre se va a convertir como en una especie de fortín de la resistencia. De hecho, algunos de los investigadores del Museo del Hombre fueron luego ejecutados por los nazis y cuando ya Rivet siente que está siendo perseguido, pues parte para Colombia porque tenía un vínculo muy estrecho con el presidente Eduardo Santos y un vínculo que también había ido formando con algunos investigadores. Rivet había sido invitado al cuarto centenario de la Fundación de Bogotá, que se celebró en el 38 y que tuvo como uno de sus eventos centrales una exposición arqueológica y etnográfica. Para ese momento Rivet vino a Bogotá, dio unas conferencias, se puso en contacto con Gregorio Hernández de Alba y luego permitió que Gregorio Hernández de Alba se formara en París, como luego lo van a hacer otros etnólogos. Entonces, como Eliezer Silva Celis, entonces el papel de Rivet va a ser muy activo en Colombia. Primero, en ese primer viaje, digamos, de trabajo que hace en el 38, en donde da estas conferencias, y luego en su estancia más prolongada a la luz de su exilio de Francia, en el que llega a Colombia pues a trabajar, ¿no? Cuando llega a Colombia, Rivet en el 41 va a ayudar a formar el Instituto Etnológico Nacional, que inicialmente va a ser parte de la Escuela Normal Superior, y del Instituto Etnológico Nacional que va a ayudar a formar Rivet junto con Francisco Socarrás y Guillermo Nanetti y Gregorio Hernández de Alba. Pues allí se van a graduar los primeros etnólogos de Colombia y las primeras etnólogas de Colombia. Entonces, el papel de Rivet va a ser muy activo en ese sentido, ayudando a crear instituciones y él mismo también impartiendo cursos, ¿no? Y es interesante también que Rivet ayudó a que la colección del Museo del Oro se conformara. Hay una fuente histórica que aparece en uno de los catálogos de una exposición que hizo el Museo del Oro en Francia, que cuenta cómo Rivet, parece ser, le habló al oído al presidente Santos y le dijo, dígale al Banco de la República que pague un poco más por el oro prehispánico, es decir, por las piezas de oro que están llegando a las casas de fundición de oro, que para ese momento eran todas administradas por el Banco de la República. Y parece ser que Santos escuchó ese consejo, que a su vez se lo dio al ministro de Educación de la época, y probablemente eso ayudó a que el Banco de la República tomara la decisión de comenzar a hacer la colección de orfebrería. Así es que Rivet está detrás del proyecto del Museo del Oro y está participando activamente en el proyecto del Museo Arqueológico Nacional. Es muy curioso que la colección de objetos del Banco de la República se comenzó a hacer en la misma época en que se comenzó a discutir fuertemente sobre el valor monetario del oro, ¿no?
es la época en la que se da la crisis del patrón oro como patrón de valor a escala mundial, y curiosamente las primeras oportunidades en que las piezas del Museo del Oro o del Banco de la República aparecieron exhibidas, pues no aparecieron en un catálogo de orfebrería, sino que aparecieron en la revista de economía del Banco de la República, y aparecieron muchas veces en las mismas fechas en que surgieron artículos que hablaban de la crisis del valor monetario del oro. Así es que es posible que estos dos acontecimientos, estos dos procesos estén conectados, y que el banco, en un momento en el que el valor del oro no era tan, tan representativo en la economía mundial, pues ayudara a que se tomara esa decisión. Así como los consejos de Rivet fueron diferentes para cada uno de estos museos, para el Museo Arqueológico Nacional, todo este proyecto educativo que estaba vinculado con el Instituto Etnológico, para el Banco de la República, el fortalecimiento de la colección de orfebrería. El caso de Hernández de Alba, Gregorio Hernández de Alba, uno de los etnólogos y arqueólogos más importantes de la República Liberal y más importantes de la historia del siglo XX en nuestro país, también va, digamos que por dos lados, ¿no? Por un lado, cuando Gregorio Hernández de Alba estuvo como director del Servicio de Arqueología en Colombia, y favoreciendo el Museo Arqueológico Nacional, pues decía que el objeto arqueológico no debía ser una cosa que al mirar en una vitrina nos parezca más o menos bella. Él estaba en contra de esa idea del objeto arqueológico como un objeto bello, y al contrario de eso nos decía que el objeto había de mostrarnos, por un lado, los hombres de esa época, lo que sintieron los artífices de la época, lo que creyeron y lo que conocieron, y por otro lado, las rutas por donde esas sociedades se habían comunicado y se habían influenciado. Y por otro lado, los cursos de Hernández de Alba, también sobre museología en la época, hablaban de que lo más importante era el proceso de clasificación y de catalogación de los objetos, ¿no? El tipo de artefacto que eran, de dónde venían, quién los había donado, en qué momento habían entrado al museo. Curiosamente, cuando a Hernández de Alba le encargaron hacer el primer texto que acompañaba al primer catálogo del Museo del Oro, pues su discurso cambió por completo, ¿no? Ya no hablaba del valor arqueológico o histórico de los objetos, sino de su valor estético, ¿no? Entonces, en ese catálogo él dice que hay objetos de orfebrería indígena que llegaron a representar ejemplares tan hermosos como los que se ven en las fotografías del catálogo, y que una dama elegante de hoy no vacilaría en llevar como adornos lucientes. Entonces, uno ve que ahí están esos dos discursos presentes, ¿no? Uno para el Museo del Oro como el objeto suntuario y el objeto bello, y otro para el Museo Arqueológico como el objeto que da cuenta de la historia o de la vida de sociedades que existieron, digamos, de las sociedades indígenas que existieron antes de la llegada de los españoles. Aquí nuevamente tenemos que ver las influencias de Hernández de Alba, las influencias que él recibió, ¿no? Por un lado, a partir de su formación en Francia, en donde él no alcanzó a tener el título de etnólogo, pero se formó en el Museo del Hombre, donde tuvo una gran experiencia, y donde pudo aprender, pues, cómo en el Museo del Hombre de París había un vínculo entre biología, arqueología, antropología, una mirada micro de los objetos, pero también una mirada macro que trataba de integrarlos en un mapa amplio, que trataba de ver sus relaciones, sus vínculos. Hernández de Alba también aprendió en París, de la mano de Marcel Mauss, que la doctrina del arte por el arte no tenía sentido, que el objeto arqueológico era sobre todo un objeto de conocimiento. Eso él lo aprendió en Francia entre 1939 y 1941, cuando también le tocó salir rápidamente de París por la ocupación nazi.
Pero luego Hernández de Alba viajó a los museos norteamericanos en el 41 primero, pero en un viaje mucho más largo en 1943, en donde hizo estancias de estudio en diferentes museos y ahí tuvo la oportunidad de conocer el Museo de Brooklyn. Y en el Museo de Brooklyn, pues Hernández de Alba aprendió de alguna manera que también era importante darle el valor estético a los objetos. Allí se puso en contacto con el curador de arte indígena americano, que era un investigador también, un conocedor profundo de la cultura maya, que era Herbert Spinden, y Herbert Spinden tenía una sala de templos mayas hecha a partir de estas maquetas, de estas reproducciones, en donde lo que quería demostrar era el valor plástico de la arquitectura maya, no tanto su valor etnológico o arqueológico, es decir, a él no le interesaba hablar tanto de los sacrificios, de los rituales que se daban ahí, sino que lo que le interesaba era mostrar la, los templos mayas como la manifestación de un lenguaje arquitectónico. Entonces, por eso las cédulas de esos objetos son cédulas muy pequeñas y lo que se resalta es más bien la fuerza plástica, la relación de las proporciones, el lenguaje escultórico de esos edificios. Entonces, Hernández de Alba también podemos ver cómo se nutrió, por un lado, de la influencia de Norteamérica y de la influencia particular de Herbert Spinden, de esa mirada, digamos, estética del pasado prehispánico y por otro lado de esa mirada arqueológica y antropológica que era la que primaba en el Museo del Hombre. Y por supuesto, eso planteó dos formas de exhibición diferentes, ¿no? Por un lado, las formas de exhibición del Museo del Oro, en donde el material estaba aislado, no era solo los objetos de orfebrería exhibidos en vitrinas, y por otro lado, las formas de exhibición del Museo Arqueológico, que en este caso lo que estamos viendo es una vitrina del Museo de Sogamoso, que fue el que creó Eliezer Silva Celis, en donde vemos diferentes tipos de objetos, no en función de su belleza, sino en función de su uso y de las culturas que crearon estos objetos. Así es que estos dos discursos de Hernández de Alba luego se bifurcaron, ¿no? Y quienes estuvieron a cargo de los museos arqueológicos, tanto del Museo del Oro como del Museo Arqueológico Nacional, en la década de los 40, pues se inclinaron por una de estas dos lecturas. Por un lado encontramos a una mujer muy interesante que es Blanca Ochoa y también a Edith Jiménez, pero sobre todo me interesa el rol de Blanca Ochoa, que fue mucho más crítico, mucho más propositivo. El rol de Blanca Ochoa como directora del Museo Arqueológico Nacional fue muy importante y Blanca Ochoa tuvo la oportunidad, después de graduarse como etnóloga, de viajar al Perú. Ella hizo una estancia de estudios en Perú y allá tuvo la oportunidad de conocer ese gran arqueólogo peruano que fue Julio César Tello, ¿no es cierto? Y Julio César Tello era un arqueólogo de origen indígena que había tenido que luchar primero contra el tráfico de antigüedades en su país y también contra unas prácticas irresponsables de exhibición de los objetos. Entonces, la visión de Tello del museo era una visión científica y una visión vinculada con la educación. Y justamente esa visión fue la que asimiló Blanca Ochoa, ¿no? Quizás ella ya había escuchado a Gregorio Hernández de Alba, quizás ella ya había escuchado a Paul Rivet cuando se había formado como etnóloga, pero digamos que la confirmación de su vocación se va a dar de la mano con Tello y cuando ella llega al país, regresa al país y comienza a dirigir el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, ella dice, el museo, no hay nada más inútil ni más muerto que un museo destinado a atraer la curiosidad del público o a satisfacer los caprichos y gustos de determinados grupos sociales. En su lugar, el museo debía concebirse como un organismo vivo que sirviera como centro de investigación, de enseñanza, de divulgación
y de conservación. Entonces, para ella también, digamos, el museo como lugar de entretenimiento y como lugar de muestra de objetos artísticos no tenía mucho sentido. Tenía sentido el lugar como centro de investigación. Y fíjense que cuando Tello habla del museo y lo hace en los mismos términos, ¿no? El museo como custodio de reliquias históricas, como centro de investigaciones científicas y como centro educacional. Entonces, fue muy importante la influencia que para las etnólogas, porque también Edith Jiménez viajó a Perú y se formó en Perú, la influencia que ejerció Tello, que ya estaba terminando su carrera y que ya había dado toda una serie de luchas durante las primeras décadas del siglo XX. Fueron las luchas que luego asimiló en nuestro contexto Blanca Ochoa. Por otro lado, bueno, esta es la forma de exhibición que ella privilegiaba, ¿no? Si se exhibía un objeto, pues el objeto debía exhibirse en relación con sus posibles formas de uso. Si se exhibía un telar, pues se exhibía también en relación con las formas en las que había sido producido ese telar, en relación con los patrones que producía, cuál era el significado de los patrones. Y si se exhibía un mapa, pues el mapa se exhibía en relación con una población y con unas formas de ser de esa población. En este caso hablamos del mapa de Santander, que era el territorio guane y cómo para caracterizar ese territorio guane se pintaba a este hombre envuelto en su telar, que pues los telares fueron una de las cosas que se trajeron al museo de ese territorio. Por otro lado, nos encontramos con la figura de Luis Alfonso Sánchez, ¿no? Luis Alfonso Sánchez fue una figura muy importante para la organización de las colecciones del Museo del Oro. Ya no hablamos de Blanca Ochoa y del Museo Arqueológico Nacional, sino del Museo del Oro, y cómo Luis Alfonso Sánchez tuvo un papel importantísimo en la concepción de ese museo y en la concepción de las formas de exhibición de ese museo. Aquí las influencias fueron otras, ¿no? Por un lado, Luis Alfonso Sánchez había tenido la oportunidad de trabajar con Pérez de Barradas cuando había estado en Colombia. Pérez de Barradas era un antropólogo español que tenía una visión del patrimonio quizás como muy ligada a una mirada muy desde la historia colonial de España, ¿no? Una mirada ligada como Pérez de Barradas había sido director del Museo de Etnología de Madrid. Él lo que quería era exaltar el pasado español de todos los pueblos, más bien en función de cómo el imperio español había colonizado toda una serie de pueblos. Entonces la visión de Pérez de Barradas quizás iba más por ese lado de los muchos tesoros y los muchos pueblos que había logrado conquistar España. Ya hablaré un poco más adelante del papel de Pérez de Barradas y la influencia también de Sotelius, con quien con quien Sánchez trabajó en el Museo Arqueológico Nacional, y la influencia de Sotelius venía pues de su formación en Alemania y de su trabajo con Krickenberg y con Adolf Bastien. Pero quizás la influencia que más tocó a Luis Alfonso Sánchez para su concepción de lo que era la museología arqueológica fue la de Paul Kellerman o Paul Kellerman. Paul Kellerman era un historiador del arte de origen húngaro, pero radicado en Norteamérica, que tenía una idea del pasado mesoamericano, del pasado prehispánico, más bien a partir del arte, ¿no? Miren el título del libro, ¿no? Arte medieval americano. Y para Paul Kellerman lo más importante, digamos, en su mirada del pasado prehispánico, era cómo esos objetos eran arte. Él había ayudado a exhibir de mejores formas objetos que antes no habían encontrado buenas formas de exhibirse, y él decía, tenemos que aprender mucho de los diseñadores de joyerías, tenemos que aprender mucho otras formas de exhibición para exaltar la belleza de los objetos indígenas americanos. Fue lo que heredó de alguna manera Luis Alfonso Sánchez. Paul Kellerman visitó el Museo del Oro
y estudió la colección del Museo del Oro durante varias semanas en 1945 y muy probablemente le dejó varias ideas a Luis Alfonso Sánchez, quien luego, cuando habló de museología, dijo que los verdaderos problemas de la museología eran problemas de espacio y de montaje, que el museólogo realmente debía ser un artista decorador profesional, que esa era la verdadera ciencia de la museología y que el principal espacio de un museo debía estar reservado a las piezas que fueran excepcionalmente bellas o que tuvieran como un carácter monumental. Entonces, la visión de Sánchez del museo era una visión completamente distinta a la visión de Blanca Ochoa, ¿no? La visión de Sánchez era una visión que le daba mucho más importancia a la luz y al montaje, a la disposición de las piezas, que a la idea del museo como centro de educación. Entonces, por supuesto, esa fue la idea que adoptó el Banco de la República para el Museo del Oro, ¿no? El objeto aislado, ¿no es cierto? Y destacado. Acá no vemos una intención de tratar de comprender cuál es el uso o cuál fue la función del objeto. De hecho, muchas veces se llamó recipiente quimbaya, como en este caso, o el florero, ¿no? Antes de que se descubriera la función verdadera de este objeto como poporo. Y lo mismo una cartografía que aislaba la orfebrería como un fenómeno, digamos, separado del resto de fenómenos sociales en los que se produjo. Entonces, es muy contrastante el camino que tomaron cada uno de estos dos museos y cómo el camino que tomaron cada uno de ellos no solo tuvo que ver con la institución que estaba detrás, digamos, organizándolos y promoviéndolos, sino también con los distintos diálogos que se establecieron, ¿no? Primero con México y Francia, luego también con Perú, como la influencia de Perú y de Julio César Tello, pues va a marcar una idea del museo mucho más vinculada con la investigación y como luego la influencia norteamericana de Paul Kellerman va a marcar un camino de los primeros años del Museo del Oro como un museo, digamos, mucho más suntuario, mucho más concentrado en la belleza de las piezas. No sobra agregar que este museo, por supuesto, estaba abierto al público y que su mayor público fueron niños, fueron artesanos, fueron maestros, mientras que el Museo del Oro durante los primeros años estuvo cerrado al público y solo estaba reservado para ciertas personalidades que eran importantes, sobre todo extranjeros, y para quizás personas que tuvieran pues como una influencia en el poder político o que fueran investigadores y que pudieron acceder a la colección del Museo del Oro. Todo esto va a tener como, o va a sufrir, toda esta historia de estos dos museos va a sufrir una crisis con el 9 de abril de 1948, ¿no? Siempre pensamos el acontecimiento y lo traumático que fue esta fecha para la historia de nuestro país, pero no pensamos o no nos detenemos mucho a pensar los efectos que este acontecimiento y la violencia política que siguió a él y también no solo la violencia política, sino los gobiernos que llegaron, cómo afectaron las instituciones y cómo afectaron los proyectos que tienen que ver con el patrimonio arqueológico. Entonces, lo que vamos a encontrar para el caso del Museo Arqueológico Nacional, pues son varias como circunstancias que dificultaron su desarrollo. Por un lado, el edificio del Ministerio de Educación fue quemado. Entonces las oficinas del Museo Arqueológico pasaron al edificio del museo. Probablemente se le quitó espacio al museo. Y lo otro fue que los gobiernos que llegaron fueron gobiernos que cada vez le dieron menos importancia al proyecto del Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Hubo más como una inclinación de nuevo como hacia la representación hispano-católica del país. Y
y por otro lado los destinos personales, ¿no? Paul Rivet escribió un artículo, ya él estaba de vuelta en Francia en ese momento, había hecho un paso por México, pero ya la guerra había acabado y él había podido regresar a Francia y había podido regresar o pudo regresar al Museo del Hombre. Y desde el Museo del Hombre en el 48 él escribió un artículo, como quería mucho a Colombia, él escribió un artículo sobre el 9 de abril, y era un artículo que cuestionaba una visión que quizás había sido una visión que había movido el embajador de Colombia en París, según la cual pues la izquierda había tenido un papel como nefasto en el 9 de abril, y lo que había hecho Paul Rivet era, pues no, mire, aquí lo que hay es un enfrentamiento entre partidos, había explicado, digamos, de manera un poco más clara y objetiva qué era lo que había sucedido y por supuesto había dado su punto de vista, y eso lo convirtió en un enemigo del gobierno de turno que estaba en Colombia. Entonces, inmediatamente la estrategia para invalidar el discurso de Rivet fue acusarlo de robo. Entonces, el director de la Biblioteca Nacional en ese momento en Colombia, que era Eduardo Carranza, dijo, bueno, vamos a acusar de robo a Rivet, y lo acusó de robar una gramática chibcha que presumiblemente estaba en la Biblioteca Nacional y que tenía un valor altísimo. No se sabe qué ocurrió, no se sabe si en efecto existió ese libro. Por supuesto, todo el mundo, digamos, del mundo de la antropología salió en defensa de Rivet, pero lo que causó esta acusación fue que el nombre de Rivet cayó como en una especie de desprestigio en un círculo de pensadores, de intelectuales en Colombia, y eso fue muy grave. Él viajó a Colombia a desmentir la acusación, pero el nombre quedó manchado. Entonces, fíjense cómo la política también está como entrelazada con el desarrollo de la antropología, y similar fue el destino de Blanca Ochoa, quien para ese momento pues llevaba una carrera muy interesante, no solo como en su gestión en el Museo Arqueológico, sino también como profesora de la Universidad Nacional. Y como Blanca también tenía una idea de la política y de lo que estaba ocurriendo y de la violencia, pues tenía un discurso político también en su enseñanza, en sus cursos de americanismo y de historia americana. Y pues Luis Duque Gómez, tal vez presionado, tal vez como desde su propio fuero interno, desde su propia decisión, despide a Blanca Ochoa de su puesto y le niega la posibilidad de seguir dando clases. Entonces, todo este proyecto comprometido del Museo Arqueológico va a quedar atrás, va a debilitarse, ¿no? Se acusó a sus figuras tutelares como Rivet, se persiguió a Blanca Ochoa, se la despidió de su trabajo, a Gregorio Hernández de Alba, que en ese momento estaba como director del Instituto Etnológico del Cauca, me parece. Él vivía en Popayán, le pusieron una bomba en la puerta de su casa, y ese proyecto del Museo Arqueológico fue progresivamente debilitándose, ¿no? Por luchas políticas, por dificultades económicas. Al mismo tiempo que eso se estaba dando, pues el proyecto del Museo del Oro comenzó a crecer, pero comenzó a crecer de una manera muy particular, ¿no? Primero comenzó a crecer a partir de exposiciones internacionales. Entonces, mucho antes de que la ciudadanía en Colombia pudiese conocer las piezas orfebres del Museo del Oro, pues el Museo del Oro estuvo en el Metropolitan, en Nueva York, estuvo en París, en el Petit Palais, estuvo en Italia. Digamos, durante los primeros años, el Museo del Oro va a ser un museo dedicado a las exposiciones internacionales. Y por otro lado, quien va a escribir el gran tratado, digamos, el primer gran estudio de la orfebrería prehispánica, pues va a ser el español José Pérez de Barradas. Y yo creo que ahí sí hubo como una pérdida, ¿no? Porque, pues por un lado, Pérez de Barradas, el español, tenía una fuerte conexión con el gobierno franquista, con Franco, era una especie de protegido de Franco, tenía una mirada profundamente adversa
hacia el indigenismo que tenía lugar en Latinoamérica. De hecho, cuando él estuvo en Colombia en los 30, hablaba de las republiquitas rojas y decía que preguntaba si se iba a meter en problemas acá. Tuvo problemas también con Gregorio Hernández de Alba, y su visión pues de la orfebrería de alguna manera se plasma también en esos estudios, ¿no? Él fue contratado para hacer ese gran estudio que hizo entre el 54 y el 66 de la orfebrería de las colecciones del Museo del Oro, y que publicó en libros grandísimos el Banco de la República. Pérez de Barradas fue acusado en el 53 de plagio en Venezuela, de haber plagiado una obra de Rosenblatt, pero parece ser que eso no tuvo mucha repercusión en nuestro contexto, y el Banco de la República lo eligió eh, para darle sentido a las colecciones. Y en esa elección, pues también había una forma de ver el objeto arqueológico, porque Pérez de Barradas privilegió la idea que venía de André Malraux del Museo Imaginario, es decir, el objeto debe mostrarse, debe exhibirse, debe amplificarse y debe destacarse para convertirse en una obra maestra. Así es que, a pesar de que hay todo un discurso arqueológico en el trabajo de Pérez de Barradas, pues es un discurso arqueológico que en muchos aspectos resulta cuestionable y que entra en cierta contradicción con los dispositivos de exhibición que él favoreció, y que lo que procuraban era que el objeto apareciera aislado y que apareciera destacado. Entonces, mientras el proyecto del Museo Arqueológico terminó fracasando de alguna manera, terminó siendo abandonado. Esta idea de museo escuela, de museo como centro de investigación y de museo como centro de enseñanza, pues el proyecto del Museo del Oro fue creciendo y creciendo y creciendo hasta pues ya abrirse al público en el año 1968. Para concluir, quiero que nos quedemos pensando en que estas concepciones del museo también favorecieron concepciones del patrimonio. Por un lado, la concepción del patrimonio en el Museo del Oro como tesoro, ¿no? El patrimonio como tesoro, el objeto como obra maestra. Claro que siempre debajo de ese discurso de la obra maestra, por supuesto, está presente el fetichismo de la mercancía, es decir, el valor del objeto aislado de las condiciones sociales que lo producen y de las condiciones sociales en las que ese objeto existe. Y por otro lado, una concepción que fue la que favoreció el Museo Arqueológico Nacional, que estaba vinculada, como lo he dicho muchas veces, a la investigación, a la educación, es decir, el patrimonio como laboriosidad, es decir, el patrimonio no lo construimos solo porque tengamos obras maestras, sino porque investigamos, porque queremos aprender, porque queremos hacer de ese objeto un objeto de conocimiento. Así es que para el Museo Arqueológico, patrimonio no era solo el objeto, sino las prácticas de investigación, las prácticas de observación, las prácticas también de inclusión de otras miradas y de reconocimiento de la alteridad. Por supuesto, el Museo del Oro ha heredado mucho de las prácticas de enseñanza, de las prácticas de investigación que están en el Museo Arqueológico, pero aún su mirada en cierto punto aislada de la orfebrería, pues sigue creando en nosotros este imaginario del pasado como un pasado dorado, y este imaginario del patrimonio como tesoro. En ese sentido, yo rescato mucho también la labor que ha hecho el Museo Arqueológico, el MUSA, rescatando también la tradición alfarera de los pueblos indígenas y haciendo del museo un espacio de investigación, un espacio de enseñanza, un espacio de diálogo. Así es que lo que yo espero hacia más adelante es más diálogos entre los diferentes museos arqueológicos y una visión que integre también y favorezca la investigación y la educación vinculada estrechamente a esa idea que tenemos del patrimonio arqueológico. Muchas gracias por su tiempo y bueno, muchas gracias al MUSA y muchas gracias por la invitación, y espero entonces sus preguntas y comentarios.
A mí me parece muy interesante la evolución de cómo se concibe el museo arqueológico, de cómo se concibe el objeto prehispánico en Colombia y de cómo esa construcción tiene que ver con un proyecto de nación, ¿no? De construir una nación según, digamos, según unas creencias. Yo no sé, en el siglo XIX, por ejemplo, empieza a considerarse la cerámica prehispánica y el oro, la orfebrería prehispánica como objeto de arte. ¿Cómo participa? ¿Por qué crees tú que el objeto de arte dentro que el objeto prehispánico como objeto de arte participa de un proyecto de construcción de nación? Pues ahí lo que se ve es un poco también cómo nos construimos como nación hacia afuera, ¿no? Que fue, digamos, el primer proyecto del Museo del Oro, ¿no? El Museo del Oro permanecía cerrado para los ciudadanos acá al interior del país. Quien presentaba el patrimonio arqueológico era el Museo Arqueológico, que sobre todo estaba enfocado también pues, en niños, en jóvenes, en artesanos, etcétera. Y el Museo del Oro lo que estaba intentando hacer, que también por supuesto es legítimo, es construirnos como nación, pero hacia afuera. Entonces ahí vemos como esa idea del patrimonio como objeto de arte y objeto suntuario que comienza a circular por diferentes lugares del mundo. Y ya que tú mencionas el siglo XIX, pues recuerdo el libro de Clara Isabel Botero, que es tan interesante, El redescubrimiento del pasado prehispánico, en donde ella muestra cómo en el siglo XIX, mientras hacia adentro éramos católicos, ¿no? Lo que se exhibía en el Museo Nacional y a lo que se le daba preeminencia era a la cota de malla de Jiménez de Quesada y bueno, todos estos objetos también de religiosos y al arte religioso, hacia adentro hispanocatólicos y hacia afuera las exposiciones universales, pues lo que llevábamos era objetos indígenas, hacia afuera indígenas. Entonces, siempre que nos pensamos también como sociedad y como nación es interesante no solo ver cómo nos entendemos al interior de nuestro país, sino también cómo nos mostramos internacionalmente. Entonces creo que esa sería una manera de abordar tu pregunta. Aquí nos pregunta por el chat Nelson Cayer, ¿cuál ha sido la relación entre esa visión del patrimonio arqueológico y las visiones más conservadoras provenientes de concepciones como el folclore? Yo creo que Nelson se refiere Sí, es a una la concepción pregunta. sobre el patrimonio y en relación con las concepciones de pronto sobre lo indígena y sobre lo folclórico. Es una pregunta muy interesante, Nelson, muchas gracias. Fíjate que a finales de la década sí, del 40 va a aparecer al lado de la colección de arqueología, la colección de etnografía y al lado de esa la colección folclórica. Y el proyecto al que le va a prestar más atención o al que uno de los proyectos a los que le van a prestar atención a comienzos de los 50 tiene que ver justamente con esa idea del folclore, ¿no es cierto? En donde ya no estaría presente de manera tan vívida el mundo indígena, sino sobre todo el mundo campesino y el mundo popular. Entonces, yo creo que eh, los estudios de folclore van a ganar importancia, aunque no estoy seguro de lo que estoy diciendo, a comienzos de los 50. Lo que uno va viendo es justamente cómo al mismo tiempo que hay un proyecto político que va cambiando o hay gobiernos que van cambiando, pues hay nociones y visiones de la arqueología que van cambiando, porque los vínculos entre la arqueología y la antropología y los desarrollos y la constitución de los estados modernos son muy estrechos. Como conclusión, Daniel, ¿tú qué opinas del futuro de los museos arqueológicos, pensando un poquito en la situación que estamos atravesando, digamos, haciendo esta revisión histórica de la transformación semántica del objeto arqueológico? ¿Hacia dónde crees que se está, digamos, dirigiendo la conceptualización de los museos?
Pues es difícil saberlo en realidad porque yo me dediqué fue sobre todo a investigar pues la historia de la invención de los museos arqueológicos, pero por lo menos lo que yo veo que hacen ustedes en el MUSA es muy interesante porque es justamente sacar al objeto de su aislamiento, ¿no? Y utilizar los medios de reproducción también como medios para enseñar a reproducir el patrimonio de diferentes maneras, ¿no? Y a entender que son objetos que tienen sentido cuando están vinculados con un tejido social que los envuelve. Hay una obra de Miguel Ángel Rojas que es bien interesante, que es esta de restitución, que él coge o reproduce, no estoy seguro, un objeto del Museo del Oro y lo lleva a la Sierra Nevada, y allá se da cuenta de que es un objeto para emitir sonidos y que es justamente ahí donde tiene sentido. Entonces, yo veo que el trabajo que se hace en el museo es muy interesante porque se intenta encontrar y dar a conocer la vida del objeto. Y pues para eso los medios digitales pues tienen un gran potencial para dar a conocer el patrimonio y para que entendamos que el patrimonio es algo que nos compete a nosotros y que no es algo que está allá al otro lado, detrás de como atesorado en algún lugar, sino que el patrimonio se construye a través de nuestra investigación, a través de las formas en las que lo utilicemos como medio de educación, de las formas en las que nos apropiamos de él. Entonces, yo veo que no podría hablar del futuro, pero hablando del presente, creo que hay muchas posibilidades de la virtualidad para difundir conocimientos que nos permitan entrar en contacto con ese legado material que es también un legado espiritual, sin duda. Bueno, Lina nos pregunta qué discursos sobre nación reproducen hoy en día los museos arqueológicos, Musa Nacional, Museo del Oro, etcétera. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos hoy en día? Pues el Museo del Oro tiene un guión muy interesante. A mí me gusta mucho el Museo del Oro y digamos en lo que se ha transformado con el curso de las últimas décadas. Yo creo que el Museo del Oro y pues desde que se crea también el MUSA van a asumir esas tareas que dejó como andando el Museo Arqueológico Nacional. Entonces, a mí me parece muy interesante pues la labor de mediación que hace el Museo del Oro, el guión curatorial que también como que nos presenta un ciclo de los metales, pero yo creo que mientras el oro se conciba como realidad separada, ¿no? Como una realidad aparte, como un patrimonio que está hasta cierto punto desconectado del resto y ni siquiera es oro porque es sobre todo orfebrería, donde también aparece la tumbaga, en fin, pues ahí tendremos como un fantasma detrás de nosotros que es el del dorado. Entonces es interesante que pues la labor que ha hecho el museo para que eso cambie, ¿no? Y cómo se ha tratado de que lo que sucede en la sala de la ofrenda no sea lo que sucedía antes, ¿no? Que era como el tesoro, pues ahí el montón de oro regado y desperdigado, como los conquistadores robándose el oro o algo así, sino que tenga un sentido mucho más ritual. Por otro lado, pues en el MUSA yo siempre he tenido una gran experiencia con mis estudiantes. Me encanta ir allá, hemos tenido varios encuentros con Angélica en el MUSA y también he tenido oportunidad de ver algunas conferencias y yo pienso que la labor y también la del MUSA en Cali es muy importante y tiene que ver bueno, como con darle un lugar a la alfarería, un lugar que es absolutamente imprescindible e importante. Y pienso que, pues, a pesar de su modestia y de la modestia con la que el MUSA ocupa ese lugar del centro histórico,
pues creo que es un museo que debería ser mucho más visitado y mucho más apropiado por la ciudadanía. Y lo que hemos visto en el Museo Nacional en sus últimas curadurías es que lo arqueológico como que se diluyó en el discurso, digamos, en las diferentes salas, ¿no? Y eso puede tener un sentido y ser positivo, pues uno lo ve en Territorio y Nación, uno lo ve en la sala dedicada a la memoria, en la tierra como recurso, en todos lados uno ve que esa idea de la nación ya no está separada de la idea del pasado prehispánico, sino que está mucho más integrada, pero al mismo tiempo hay como una realidad que se diluye, a pesar de que la sala del primer piso a mí me gusta mucho y me parece que hicieron un trabajo muy interesante ahí para que los objetos entren en relación con el público. A veces de pronto quien visita no queda con una idea clara de lo que fue este territorio pues, antes del contacto con Europa. En todo caso, me parece que hay una renovación constante y que la museología y la museografía en Bogotá y en Colombia está muy activa y se está transformando día a día, y eso lo hemos venido viendo desde hace unos años hasta el presente. Bueno, Raúl Asensio le pide que por favor profundice un poco más sobre el viaje al Perú de 1943, cómo se dio y qué objetivos tenía. Pues ese es un viaje del que no se sabe mucho, Raúl, y también aprovecho para darle las gracias a Lina por su pregunta y a ti también. No se sabe mucho, lo que se sabe es, y digamos antes de que yo hiciera la investigación, yo solo tenía la referencia de que estas dos mujeres, Blanca Ochoa y Edith Jiménez, se graduaron del Instituto Etnológico y se fueron a hacer una especialización a Lima en el 43. Y pues como es muy emocionante saberlo porque son pues dos mujeres, es una época pues complicada en la historia del siglo XX, pero al mismo tiempo es muy emocionante verlas a ellas viajando y entrando en contacto con Julio César Tello y Rebeca Camellón, con quienes tuvieron la oportunidad de pasar 6 meses allá. Yo lo que hice luego de que comencé a leer los textos que publicaba Blanca Ochoa en el Boletín de Arqueología, comencé a preguntarme, bueno, ¿y esta idea de Blanca Ochoa que es tan interesante del museo como centro de investigación, de conservación, de educación, de dónde salió? Entonces me puse a atar cabos y dije, lo de Tello tiene que ser importante. Descubrí a Tello porque tampoco lo conocía, y cuando descubrí a Tello y descubrí sus obras y su trayectoria, me di cuenta de las luchas que había dado Tello en su país. Hay un texto de 1924 que está muy cercano al que Blanca Ochoa publicó en el 44, o sea, 20 años después. Y ahí Tello dice, le apuesto a un museo que sea un museo para investigar, un museo para educar, un museo donde esté el archivo de nuestro pasado. Entonces lo que yo hice fue como tejer esas relaciones e intentar mirar la trayectoria de Tello años atrás, que había tenido pues muchas dificultades, ¿no? Tello tuvo que luchar contra una visión monumentalista del patrimonio, y contra un abuso de los objetos arqueológicos, porque después de que sale Max Uhle, el alemán, que era un conocedor de la arqueología peruana, entra otro personaje, no sé exactamente quién, no me acuerdo el nombre de él, y hace lo que se le da la gana con los objetos del museo, los exhibe de cualquier manera a los ojos de Tello, y la lucha de Tello va a ser como por volver a conquistar un lugar de verdad importante para la arqueología. Entonces, cuando Edith Jiménez y Blanca Ochoa se ponen en contacto con él ya está como finalizando su carrera y ha tenido una serie de logros muy importantes, y esto por supuesto también en el contexto del indigenismo en el Perú, en el contexto del APRA, entonces en el contexto también de José María Arguedas,
tal vez un poco posterior a José María Arguedas, o no lo ubico muy bien, pero es una época muy importante en la historia de Perú y en la historia de la arqueología peruana. Ahora la Universidad Nacional creo que está terminando de organizar el archivo de Blanca Ochoa y yo creo que ahí van a haber muchas cosas interesantes que conocer y es una vida muy interesante para rastrear en la historia de la antropología en nuestro país la de esa mujer y la de Edith Jiménez también. Entonces yo creo que con la correspondencia, con lo que quiera que haya allá, porque yo no he podido consultarlo, pues vamos a poder reconstruir un momento de la antropología en nuestro país que es muy valioso y en el que esta y otras mujeres tuvieron un papel muy, muy importante. Bueno, Nelson Cayer nos comparte un texto sobre la vida de Edith Jiménez. Bueno. Muchas gracias, Nelson. Daniel, muchas gracias a ti por la conferencia, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Esta es nuestra primera conferencia desde que comenzó la pandemia. Esperamos hacer estas actividades con mucha más frecuencia y que ustedes estén pendientes para conectarse. Enviaremos los links, enviaremos la información con tiempo y esta conferencia va a quedar como todas colgada en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales del museo. A todos, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen día. Gracias.